Sean todos más que bienvenidos acá al aire su querido profesor y anfitrión, el Ruso, esperando que se encuentren muy bien. Para el día de hoy los mecenas han elegido la Guerra de los 100 Años, uno de los conflictos más importantes de la Edad Media y razón por la cual la voy a dividir en dos partes. Dicho esto, espero que se hayan preparado esos mates o un buen trago de alcohol barato, porque sin más que agregar, arrancamos. Antes de arrancar y meternos de lleno en el conflicto, hay que ver qué cositas y qué picas había entre Francia e Inglaterra. Y el primer punto a analizar en los antecedentes es el conflicto entre los Plantagenet y los Capetos. Resulta que desde 1154, con Enrique II de Inglaterra, que se había casado con Leonor de Aquitania, los reyes ingleses pasaron a ser vasallos de la corona francesa por sus posesiones continentales. Inglaterra controlaba buena parte del oeste de Francia, Aquitania, Normandía, Anjou, territorios enormes que el rey inglés poseía por herencia y o por matrimonio, pero que legalmente seguían siendo tierras del Reino de Francia. Esto generaba una relación extraña y muy pelotuda entre ingleses y franceses, porque por un lado, el rey de Francia era técnicamente superior al rey de Inglaterra, pero por otro lado, el rey inglés tenía más tierras dentro de Francia que el propio rey francés. Cosas de la Edad Media. Con esta situación se da un problema dentro de la línea sucesoria francesa. La dinastía Capeto de Francia había gobernado por siglos con sucesión masculina directa, pero en 1328 el rey francés Carlos IV muere sin hijos varones. Y el problema es que el pariente más cercano para heredar el trono francés era el hijo de Isabel de Francia, hermana del rey muerto, pero que casualmente era el rey de Inglaterra. Por supuesto, esto la pudre completamente porque, gordo, como el rey inglés va a ser rey francés también. Así que Francia busca desesperadamente entre sus papiros empolvados y se sacan del arco del triunfo una ley perdida de la mano de Dios conocida como Ley Sálica, que decía básicamente que la corona no puede no solo heredarse a una mujer, sino que ni siquiera puede pasar por línea femenina. Para aclarar, sí, esta ley es jurídicamente correcta, solo que es gracioso cómo se acordaron y la empezaron a buscar a último momento. Como resultado de esto se elige a Felipe VI de Valois, primo del rey fallecido, como el nuevo rey de los come-baguettes, y Eduardo III le jura vasallaje pero completamente ardido porque le sacaron la oportunidad de oro. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Bien, ya tenemos el plato principal, conflictos sucesorios. La guarnición serían los conflictos territoriales. Como dije, el rey inglés tenía tierras en el dominio francés. Para estos años, Gascuña, al sudoeste, era el último gran bastión inglés en Francia, vital para la economía inglesa porque desde ahí se exportaba vino y se mantenía el contacto con los aliados continentales. Un territorio que la corona francesa quería evidentemente reabsorber, pero que al no querer hacerlo por la fuerza, tampoco era soltado por Inglaterra. Al mismo tiempo tenemos otro problema en Flandes, una región comercialmente poderosa en la industria textil, bajo influencia francesa, pero que dependía mucho de la lana inglesa. Esto generaba una tensión constante entre intereses económicos y lealtades feudales, que Inglaterra, por debajo de la mesa, aprovechó para financiar rebeldes burgueses flamencos para que le rompan los huevos a Francia. Y para acompañar esta comida, tenemos un choque entre ideas de organización política. La centralización contra la autonomía feudal. En Francia, Felipe VI y sus antecesores habían buscado concentrar poder real, aplastando la autonomía de los grandes duques y señores en sus territorios. Esto, por supuesto, incomodaba a muchos nobles, algunos de los cuales veían con buenos ojos a los ingleses si eso les devolvía privilegios feudales. Mientras que en Inglaterra, el rey necesitaba mantener el prestigio militar y los territorios continentales, por lo que atraía a esos nobles ofreciéndoles justamente lo que querían. Y para finalizar, el condimento a esta maravillosa cena sería la caída del prestigio de la monarquía francesa. Durante los últimos reinados capetos, Francia pasó muchísima inestabilidad interna. Guerras civiles, crisis de sucesión, escándalos como el de la Torre de Nesle, donde hubo acusaciones de adulterio contra las nueras de Felipe, todo el mundo estaba recaliente y en la mayoría de esos quilombos siempre aparecía el sello de Inglaterra. Por lo que al final llega la cuenta de la comida. Aprovechando estos comportamientos ingleses, el rey Felipe confisca Gascuña en 1337, acusando a Eduardo de que no está cumpliendo con su papel como vasallo. Y en respuesta, Eduardo se pasa la ley sálica
bien por el orto y declara que Felipe VI no es el rey legítimo. Le da un aviso con un pequeño enfrentamiento naval en el norte y después se proclama rey de Francia por sus británicos huevos en 1340. Se pudrió todo, se acaba la charla, ambos reinos cortan relaciones, movilizan tropas y se preparan para el combate, siendo la confiscación de Gascuña el año donde en la historia oficial se marca el inicio de la Guerra de los 100 Años. Esto parece una especie de láser gigante con la intención de asesinarnos. A ver, este tema se llama Guerra de los 100 Años por una buena razón. Dura 116 años. Sí, los historiadores le saben al clickbait. A lo largo de la misma hay un montón de treguas y momentos donde no pasa un carajo. No es que todos los años se agarraban a trompadas, pero evidentemente, porque esto no es un documental, voy a pasar rápido y furioso a todo gas Don Pepe por encima de todos los eventos principales, dividiéndoles la trama en 4 temporadas. La primera vamos a llamarla Don Tecito con leche. O si quieren ponerle un nombre más históricamente preciso, pueden decirle la supremacía inglesa. Pero a mí me gusta más Don Tecito con leche, que la ubicamos entre el inicio de la guerra hasta 1360, porque Francia quedó con las patas temblando después de semejante cogida. Más o menos tendrían como 20 batallas, de las cuales Francia ganó 2, o ponele que me habré olvidado alguna, pero todas de poca importancia. Donde tenía que ganar, salió cogido. Las más importantes de estas serían, primero, la batalla de Sluis en 1340, donde la armada inglesa embosca a la flota francesa en las costas de Flandes, donde parece que estaban en un cumpleaños porque los barcos franceses seguían amarrados al puerto. Esto obviamente provoca la destrucción casi total de la flota. Cerca de 150 barcos franceses hundidos o capturados. Por esto, no solo el poder francés en el mar queda mermado, sino que Inglaterra gana el control del Canal de la Mancha, garantizando el paso de sus ejércitos a suelo francés. Esta primera derrota marcaría a Francia durante casi todo el conflicto. Otra de las importantes para el desarrollo de la guerra es el sitio de Calais en 1346 al 47. Resulta que tras la que mencionamos antes, el ejército inglés bajo el mando de un tipo con mucha aura, apodado el Príncipe Grone, hijo de Eduardo III, marcha con dirección a la ciudad costera fortificada de Calais. En el camino pasan para tomar el tecito de las 5 de la tarde y de paso romperles el orto a los franceses en la batalla campal de Crécy en agosto de 1346. Y a continuación, en septiembre, caen a Calais y ponen un sitio que Francia se vio impedida de romper, y tras un año de asedio, los defensores acaban rindiéndose. Los ingleses marchan al interior de la ciudad y echan a patadas a toda la población local, tanto soldados como civiles, para reemplazarlos con colonos ingleses, haciéndose con una importante base permanente que sería crucial también para el envío de suministros durante todo el conflicto. Mención honorífica durante esta etapa a la Guerra de Sucesión Bretona, de 1341 al 64, un conflicto enmarcado dentro de la Guerra de los 100 Años, que tuvo como núcleo un quilombo sucesorio del Ducado de Bretaña, en territorio francés, donde se disputaban la herencia las familias Montfort y Blois. Este mini conflicto daría como resultado una victoria francesa, y los Montfort asumirían ese ducado. Pero no cuenta mucho como una victoria para esta etapa, ya que terminó en el 64, cuenta para la segunda. Sin embargo, desde la caída de Calais hasta más adelante, los conflictos casi que se detuvieron y se firmó hasta una tregua. Pero no porque alguien se rindiera, sino porque en el medio cayó la peste Grone, gordo. ¡Ay, gordis! ¿Por qué se me está pudriendo la nariz, gordo? Como si la guerra no fuera suficiente, la peste negra mata entre el 30 y el 50% de la población europea. Esto paraliza las campañas militares y agudiza la crisis social. Pero sobre todo en Francia, que ya estaba cogida económicamente, la estaban cogiendo militarmente, y ahora imagínense con esto. Para colmo de males, Felipe VI se muere en 1350. Esto no es una mala noticia tanto para Francia, ya que tampoco es que hubiera hecho nada muy bueno. Entre su mala suerte y su incompetencia, devaluó la moneda, se endeudó y estableció honorosos impuestos, en particular la gabela sobre la sal, para hacer frente a los elevados costos de la guerra. Para quien sí sería una mala noticia, sería para su sucesor, Juan II, quien no basta con todos los problemas que heredó, sino que además, con la muerte de Felipe y que la peste Grone afloja un poco, se reanuda el conflicto. La última batalla importante de esta primera temporada sería la de Poitiers en 1356.
donde nuevamente el príncipe Grone se enfrentaría a un ejército numéricamente del doble, liderado por el propio Juan II de Francia. Y sin embargo, los ingleses usaron una posición defensiva con arqueros en una trampa. Estrategia que habrían usado varias veces en esta guerra. Los agarraron con los pantalones abajo y les hicieron la acupuntura gratis. Mientras los ingleses perdieron prácticamente nada de unidades, ponele unos pocos cientos, los franceses tendrían como 4.500 bajas entre muertos, heridos y prisioneros. Prisioneros entre los que se encontraban cientos de nobles y el propio rey francés, que sería llevado y metido preso en Londres. Si tuviera una moneda por cada vez que un gobernante francés es arrestado por extranjeros tras una batalla donde se lo garchan, tendría 2. No es mucho, pero me sorprende que ocurriera 2 veces. Debido a esta salvaje derrota y que su rey fue arrestado, Francia entra en caos. Y poco después, el hijo de Juancito se ve obligado a tomar la regencia del reino, decidiendo pagar un rescate por su padre, ofreciéndoles dinero y tierras a los ingleses a través del Tratado de Bretigny en 1360, dando por finalizada la primera temporada con una aparente victoria aplastante de Inglaterra. Chispas, ese Mufasa. No me podré sentar en una semana. No le veo nada de gracioso, cuate. La segunda temporada la ubicamos entre 1360 y 1389, una etapa que me gustaría llamar el Bait francés. Y esta es corta, y podríamos decir que rara. No hay realmente una batalla importante o trascendental, pero increíblemente, sin estas, Francia comienza a recuperarse económicamente, bajar sus niveles de corrupción y a recuperar lentamente, repito, sin batallas muy grandes, ciudad tras ciudad del dominio inglés. ¿Pero cómo pasó esto? Bueno, todo gracias a Carlitos V, el hijo de Juancito, quien en 1364, tras la muerte de su papá, sí, pagó el rescate medio al pedo, decide cambiar algunas cositas en Francia. El tipo no solo bajó la corrupción y recuperó la economía en plena guerra, sino que comenzó a ganarle territorios a los ingleses mediante la vieja y confiable. Sí, sé que lo estás pensando. Esta etapa no tuvo grandes batallas porque la táctica de Carlitos era la clásica guerra de guerrillas, llegando a atacar las propias posesiones inglesas. El tipo era tan crack que en el medio de todo esto le dio tiempo de crear la primera biblioteca real de Francia. Todo un basado. Algo que mencionar también en este periodo es que algunos actores de reparto comienzan a unirse al conflicto. Por ejemplo, la corona de Castilla, que se pone del lado francés, cubriendo el frente marítimo que debido a la catástrofe de la primera fase, los comebaguets no podían cuidar, dando lugar a la batalla naval de La Rochela en 1372, donde la flota castellana se turbopapea a la marina inglesa y aunque no se meten en los conflictos en tierra, esta presencia representaría un límite en las acciones inglesas en el mar. Ahora, volviendo a tierra, como Francia no puede tener nada demasiado bueno porque si no se pierde el balance universal, Carlitos se muere en 1380 a la edad de 42 años. Pobre, me caía bien. Y para equilibrar la balanza, el trono lo tenía que asumir alguien que la cagara. Carlos VI, apodado El Loco, que estaba enfermo mentalmente al punto de que tenía brotes psicóticos y atacaba hasta a sus propios caballeros. Esto hace que las decisiones de Francia sean tomadas por consejeros y gente random. Esto a su vez vuelve a sumir al reino en el caos que algunos nobles aprovechan para tener luchas entre ellos por el poder, desembocando en una nueva guerra interna cuyos principales referentes serían los Armagnacs, familia del duque de Orleans y alineados con Francia, y los Borgoñes, liderados por el duque de Borgoña, Juan Sin Miedo, alineados con los ingleses. Sin embargo, no pudieron aprovechar esto, debido a las acciones del anterior Carlitos francés y a la erosión económica que producía la guerra, el reino de Inglaterra había entrado en crisis. Sumado a esto, el príncipe negro, uno de sus mejores comandantes, cae enfermo y se muere poco después en 1376. Y para colmo, lo acompañaría muy pronto a mirar crecer el pasto desde abajo el rey Eduardo III, en 1377, asumiendo el trono inglés Ricardo II, un pendejo de 10 años. Como ninguno de los dos bandos estaba en condiciones de seguir el conflicto, Francia e Inglaterra firman en 1389 la tregua de Leulingen, un acuerdo para detener las hostilidades hasta nuevo aviso. Mira, me gustaría mucho pelear contigo, pero
Viendo las circunstancias en las que nos encontramos, me es imposible ganarte ahora. Acá concluye la segunda temporada y comienza un periodo de 26 años, donde Inglaterra buscaba acomodarse y Francia se desangraba sola. Si bien hubo algún que otro choque entre los reinos, ninguno tan importante como para hacer mención de él. Francia la pasaba realmente mal con sus guerras internas, que para colmo, en parte, Inglaterra financiaba, por supuesto. Pero por suerte para ellos, mientras tanto, en Inglaterra la política también era inestable, y debido a la corta edad del rey, su dominio sobre los nobles y territorios ingleses era bastante débil, lo que da lugar a un golpe a la corona, donde sería derrocado por su propio primo en 1399, quien se convierte en Enrique IV, iniciando el gobierno de la dinastía Lancaster. Como dato adicional, durante esta fase, más específicamente en 1386, Portugal, que durante el conflicto había siempre apoyado a Inglaterra diplomáticamente, firma con esta el Tratado de Windsor, lo que daría inicio oficial a una de las alianzas más duraderas en la historia, vigente hasta el día de hoy. Algo que tampoco mencioné y que se los digo ahora rapidito para sacármelo de encima, es que otra que estaba por ahí metida en el conflicto es Escocia, que apoyaba a Francia y los ayudaron intentando romperle los huevos a los ingleses en su propio territorio. Pero bueno, son escoceses, así que me imagino que ya saben en qué quedó todo esto. Nunca mejor dicho, les volvieron a poner la falda y les glaciaron la rosca. Al no tener mayor trascendencia para el desarrollo de la guerra, no quiero darle mucha importancia, pero es bueno que lo sepan para agregarles otro problemita que tenían los ingleses. Durante los siguientes años, Enrique IV se dedicó más a intentar conservar el poder y sofocar rebeliones internas que a atacar a Francia. Entre cómo estaba uno y cómo estaba el otro, estas serían las principales razones para este periodo sin batallas significativas. Sin embargo, el silencio se termina en 1513, cuando Enrique IV pasa para la B y asume el trono inglés Enrique V, que encuentra en la debilidad interna francesa la oportunidad perfecta para presentarse como un rey dispuesto a seguir con los objetivos de Eduardo III, y comienza a planear un nuevo ataque contra Francia para darle la estocada final, dando inicio a la tercera temporada. Como bien dijimos, Francia estaba recontracogida y con los pantalones abajo, desangrándose sola mientras Inglaterra se relamía los labios. A esta tercera temporada la llamaría The Milkman Arrives, de 1415 a 1428. En 1415, Enrique V ordena una invasión directa a Francia. Tras una larga marcha del ejército inglés, terminan encontrándose el 25 de octubre de 1415 con un ejército francés del doble de unidades. Y sin embargo, los habían agarrado recontra mal parados. Resulta que, como dije un par de veces, el clima es inglés. Ah, canijote, está todo nublado, mano. Parece que va a llover. La cuestión es que llovía, y el campo se llenó de barro, donde al querer avanzar los soldados se atascaban. Súmenle a eso que agarraron a los franceses en un terreno estrecho, y que los ingleses, como en toda la guerra, eran full arqueros. Creo que no hay que decir que los dejaron como alfileteros. Vuelven a capturar un montón de nobles franceses, y esta batalla, conocida como la batalla de Agincourt, sería usada como propaganda en Gran Bretaña para mostrar el poderío y la supremacía inglesa. Tras este último catastrófico evento, todo estaba dicho. Inglaterra no paraba de avanzar como una locomotora. Francia estaba gobernada por un rey con problemas mentales que mucho no podía hacer. El pueblo estaba desmoralizado, el ejército diezmado y los nobles divididos. Inglaterra había ganado. En 1420 se firma el Tratado de Troyes, mediante el cual Carlos VI de Francia reconoce al final a Enrique V de Inglaterra como rey de Francia. Pero ojo gordo, porque el mangaka, el escritor de esta obra, no le gustó este final. Así que en un tremendo giro de los acontecimientos, creer o reventar, Carlos VI y Enrique V mueren casi al mismo tiempo en 1422. La corona inglesa pasa a un bebé de 9 meses llamado Enrique VI, y se suponía que por el tratado que vimos recién, también sería rey de Francia. El momento perfecto para que los Armagnacs, esos que dijimos que estaban en guerra civil, manden todo al carajo.